Nube de pensamiento, la empleada lloró al ver el retrato, y el dueño de la mansión quiso saber por qué lo llamó por el nombre que solo el orfanato conocía. La mansión de los de la Vega se alzaba sobre la costa como un palacio de cristal. Cada mañana, cuando la niebla se deslizaba desde el mar y las gaviotas revoloteaban sobre los acantilados, Ana llegaba con su cubeta y su trapo, lista para limpiar los rastros de una vida que no le pertenecía. Llevaba apenas 2 meses trabajando allí. La agencia la había recomendado por su puntualidad, su silencio y esa manera suya de moverse con respeto por los objetos de otros. Pero nadie sabía que cada rincón de aquella casa le provocaba una sensación extraña, como si ya la hubiera visto antes en algún sueño. El dueño, don Alejandro de la Vega, era un empresario reservado. Apenas hablaba con el personal. Vivía rodeado de arte, de fotografías enmarcadas y retratos familiares que parecían observar a quien pasara frente a ellos. No tenía esposa ni hijos, y los rumores entre las empleadas decían que había pasado parte de su infancia en un orfanato, aunque nadie sabía con certeza cuál. Una tarde de invierno, mientras limpiaba el salón principal, Ana se detuvo frente a un retrato enorme colgado junto a la escalera. Mostraba a un niño de unos 7 años, de ojos oscuros, con una expresión dulce y un fondo que parecía pintado a mano. Una pared azul y una ventana abierta. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Sintió un nudo en la garganta. Soltó el trapo sin darse cuenta. Aquel rostro, lo conocía. No era un simple parecido. Era el mismo niño al que ella había cuidado, casi 20 años atrás, en el orfanato San Rafael, cuando trabajaba allí como ayudante voluntaria. El mismo lunar cerca de la ceja, la misma mirada que mezclaba tristeza y esperanza. Y sobre todo, el mismo nombre que ella había pronunciado tantas veces en voz baja mientras lo arropaba para dormir. Mateo, susurró, sin poder contener las lágrimas. El sonido de su propia voz la asustó. Se llevó las manos a la boca, temiendo que alguien la hubiera escuchado. Pero era tarde. Desde el pasillo, el dueño apareció. ¿Qué ha dicho?, preguntó con tono serio, sin levantar la voz. Ana se giró de inmediato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nada, señor. Perdón, balbuceó. Alejandro avanzó unos pasos, intrigado. Dijo un nombre. ¿Mateo? Ana tragó saliva. No sabía si debía responder. Es que me recordó a alguien, dijo al fin. A un niño del orfanato donde trabajé hace muchos años. Se parecía tanto. El hombre la miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. ¿En qué orfanato?, preguntó, casi en un susurro. En el San Rafael, en las afueras de la ciudad, respondió ella. Era un lugar humilde, con muros color crema y una capilla pequeña al fondo. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. El rostro de Alejandro se tensó, y sus ojos, de repente, se llenaron de una emoción que ella no supo leer del todo. ¿Qué más recuerda de ese niño?, preguntó. Ana dudó, pero algo dentro de ella le dijo que ya no podía callar. Era dulce, aunque triste. No hablaba mucho. Había llegado con una manta azul y una medallita con la imagen de San Miguel. Me dijo que se llamaba Mateo. Mateo del Mar. Así le decía a las monjas porque nadie sabía su apellido. El rostro del hombre palideció. ¿Mateo del Mar?, repitió, casi como si probara el sonido de un recuerdo enterrado. Ana asintió. Sí, ese era el nombre que usaba. Un día vino una pareja elegante. Dijeron que lo adoptarían. Nunca supe más. Pero ahora lo veo aquí, en este cuadro, señor. Es él. El silencio volvió. Alejandro caminó lentamente hacia el retrato, observándolo como si lo viera por primera vez. La tensión en su mandíbula cedió, y por un instante pareció un niño otra vez. Nadie, dijo finalmente. Nadie sabía ese nombre, ni siquiera en los documentos de adopción. Lo borraron todo cuando fui adoptado. Ana lo miró, incrédula. ¿Entonces? Sí, asintió con una leve sonrisa triste. Yo era ese niño, Mateo del Mar. Las lágrimas de Ana se desbordaron. No pudo contenerse. Dio un paso hacia él, como si necesitara asegurarse de que era real. No puede ser, murmuró. Siempre me pregunté qué había sido de ti. Eras tan pequeño, tan solo. Yo te prometí que todo iría bien. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Usted me cuidaba? Cada noche, respondió ella, temblando. Yo le contaba historias para que durmiera.
Le decía que el mar escuchaba los sueños de los niños que no tenían padres. Él sonrió y una lágrima rodó por su mejilla. Recuerdo esas palabras, susurró. Pensé que las había inventado. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La brisa que entraba por la ventana movía las cortinas, y el retrato del niño los observaba desde el fondo, como un puente entre dos vidas. Alejandro se acercó un poco más. ¿Por qué lloraba cuando vio el cuadro?, preguntó con voz suave. Ana lo miró con los ojos enrojecidos. Porque pensé que el niño que amé como un hijo se había perdido para siempre. Y al verlo, fue como si el destino me lo devolviera. El hombre bajó la mirada, respirando hondo. Yo también pensé que estaba solo, confesó. Mis padres adoptivos murieron hace años. No tenía a nadie que recordara quién fui antes. Hasta hoy. Ana sonrió débilmente. Ya no estás solo, Mateo, dijo con la voz quebrada. Nunca lo estuvo. Él dio un paso hacia ella, y por un instante fue el niño que buscaba abrigo en una voz conocida. La abrazó, con una gratitud silenciosa. La tarde cayó sobre la mansión, tiñendo todo de un tono dorado. Desde entonces, Ana ya no fue la empleada, sino parte de la familia. Alejandro la instaló en una casa cercana, y cada domingo la invitaba a almorzar. Con el tiempo, él mandó restaurar el retrato del niño. Debajo del marco, pidió que grabaran una frase sencilla, elegida por ella. El mar no olvida a sus hijos. Y cuando los invitados le preguntaban quién era la mujer mayor que siempre lo acompañaba, Alejandro sonreía y respondía. Ella fue la primera persona que me llamó por mi verdadero nombre. Nube de pensamiento, la empleada lloró al ver el retrato, y el dueño de la mansión quiso saber por qué lo llamó por el nombre que solo el orfanato conocía. La mansión de los de la Vega se alzaba sobre la costa como un palacio de cristal. Cada mañana, cuando la niebla se deslizaba desde el mar y las gaviotas revoloteaban sobre los acantilados, Ana llegaba con su cubeta y su trapo, lista para limpiar los rastros de una vida que no le pertenecía. Llevaba apenas 2 meses trabajando allí. La agencia la había recomendado por su puntualidad, su silencio y esa manera suya de moverse con respeto por los objetos de otros. Pero nadie sabía que cada rincón de aquella casa le provocaba una sensación extraña, como si ya la hubiera visto antes en algún sueño. El dueño, don Alejandro de la Vega, era un empresario reservado. Apenas hablaba con el personal. Vivía rodeado de arte, de fotografías enmarcadas y retratos familiares que parecían observar a quien pasara frente a ellos. No tenía esposa ni hijos, y los rumores entre las empleadas decían que había pasado parte de su infancia en un orfanato, aunque nadie sabía con certeza cuál. Una tarde de invierno, mientras limpiaba el salón principal, Ana se detuvo frente a un retrato enorme colgado junto a la escalera. Mostraba a un niño de unos 7 años, de ojos oscuros, con una expresión dulce y un fondo que parecía pintado a mano. Una pared azul y una ventana abierta. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Sintió un nudo en la garganta. Soltó el trapo sin darse cuenta. Aquel rostro, lo conocía. No era un simple parecido. Era el mismo niño al que ella había cuidado, casi 20 años atrás, en el orfanato San Rafael, cuando trabajaba allí como ayudante voluntaria. El mismo lunar cerca de la ceja, la misma mirada que mezclaba tristeza y esperanza. Y sobre todo, el mismo nombre que ella había pronunciado tantas veces en voz baja mientras lo arropaba para dormir. Mateo, susurró, sin poder contener las lágrimas. El sonido de su propia voz la asustó. Se llevó las manos a la boca, temiendo que alguien la hubiera escuchado. Pero era tarde. Desde el pasillo, el dueño apareció. ¿Qué ha dicho?, preguntó con tono serio, sin levantar la voz. Ana se giró de inmediato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nada, señor. Perdón, yo, balbuceó. Alejandro avanzó unos pasos, intrigado. Dijo un nombre. ¿Mateo? Ana tragó saliva. No sabía si debía responder. Es que me recordó a alguien, dijo al fin. A un niño del orfanato donde trabajé hace muchos años. Se parecía tanto. El hombre la miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. ¿En qué orfanato?, preguntó, casi en un susurro. En el San Rafael, en las afueras de la ciudad, respondió ella. Era un lugar humilde, con muros color crema y una capilla pequeña al fondo. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. El rostro de Alejandro se tensó, y sus ojos, de repente, se llenaron de una emoción que ella no supo leer del todo.
¿Qué más recuerda de ese niño? Preguntó. Ana dudó, pero algo dentro de ella le dijo que ya no podía callar. Era dulce, aunque triste. No hablaba mucho. Había llegado con una manta azul y una medallita con la imagen de San Miguel. Me dijo que se llamaba Mateo. Mateo del Mar. Así le decía a las monjas porque nadie sabía su apellido. El rostro del hombre palideció. ¿Mateo del Mar? Repitió, casi como si probara el sonido de un recuerdo enterrado. Ana asintió. Sí, ese era el nombre que usaba. Un día vino una pareja elegante. Dijeron que lo adoptarían. Nunca supe más. Pero ahora lo veo aquí, en este cuadro, señor. Es él. El silencio volvió. Alejandro caminó lentamente hacia el retrato, observándolo como si lo viera por primera vez. La tensión en su mandíbula cedió, y por un instante pareció un niño otra vez. Nadie, dijo finalmente. Nadie sabía ese nombre, ni siquiera en los documentos de adopción. Lo borraron todo cuando fui adoptado. Ana lo miró, incrédula. ¿Entonces? Sí, asintió con una leve sonrisa triste. Yo era ese niño, Mateo del Mar. Las lágrimas de Ana se desbordaron. No pudo contenerse. Dio un paso hacia él, como si necesitara asegurarse de que era real. No puede ser, murmuró. Siempre me pregunté qué había sido de ti. Eras tan pequeño, tan solo. Yo te prometí que todo iría bien. Alejandro la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Usted me cuidaba? Cada noche, respondió ella, temblando. Yo le contaba historias para que durmiera. Le decía que el mar escuchaba los sueños de los niños que no tenían padres. Él sonrió, y una lágrima rodó por su mejilla. Recuerdo esas palabras, susurró. Pensé que las había inventado. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La brisa que entraba por la ventana movía las cortinas, y el retrato del niño los observaba desde el fondo, como un puente entre dos vidas. Alejandro se acercó un poco más. ¿Por qué lloraba cuando vio el cuadro? Preguntó con voz suave. Ana lo miró con los ojos enrojecidos. Porque pensé que el niño que amé como un hijo se había perdido para siempre. Y al verlo, fue como si el destino me lo devolviera. El hombre bajó la mirada, respirando hondo. Yo también pensé que estaba solo, confesó. Mis padres adoptivos murieron hace años. No tenía a nadie que recordara quién fui antes. Hasta hoy. Ana sonrió débilmente. Ya no estás solo, Mateo, dijo con la voz quebrada. Nunca lo estuvo. Él dio un paso hacia ella, y por un instante fue el niño que buscaba abrigo en una voz conocida. La abrazó, con una gratitud silenciosa. La tarde cayó sobre la mansión, tiñendo todo de un tono dorado. Desde entonces, Ana ya no fue la empleada, sino parte de la familia. Alejandro la instaló en una casa cercana, y cada domingo la invitaba a almorzar. Con el tiempo, él mandó restaurar el retrato del niño. Debajo del marco, pidió que grabaran una frase sencilla, elegida por ella. El mar no olvida a sus hijos. Y cuando los invitados le preguntaban quién era la mujer mayor que siempre lo acompañaba, Alejandro sonreía y respondía. Ella fue la primera persona que me llamó por mi verdadero nombre.